¿Qué? El tema es Rabbi Shimon Bar Yochai y Shabbat. Shabbat. Os recomiendo que vayáis al cóctel. La historia del Lag BaOmer aparece, entre otras cosas, en Masejet Shabbat, Tratado de Shabbat, segundo capítulo, Daf Lag. Sí, es muy fácil acordarse en dónde aparece la historia del Lag BaOmer de Rabbi Shimon Bar Yochai en Masejet Shabbat, en la hoja 33. ¿Está puesta a posta o...? Ah, sí hizo eso. ¿Y en qué capítulo aparece? En el capítulo que habla con qué se enciende y con qué no se enciende, ¿no? Encender, fuego. Encender fuego. Ya fue. Ajá. Entonces, la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai en la Gemara es bastante amplia. Y generalmente se habla de la primera parte y hoy yo me quiero referir a la otra parte de la cual generalmente no se habla o se habla menos. De la cueva, después de la persecución, ¿no? Ya fue, ¿no? Entonces, la historia famosa de que se reunieron tres Jajamim, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi Ilai y Rabbi Yossi, y empezaron a hablar de política de Roma, y si Roma es buena o no es buena, si es un imperio, un imperio que está a favor de Israel o no está a favor de Israel. Todo. Lo de hoy día. Rabbi dijo, sí, ellos construyeron, nos ayudaron en la tecnología, en la ciencia, en las carreteras, en los puentes, en los negocios, en el business. Sí, entonces, con la acabó. Rabbi Yossi se quedó callado y Rabbi Shimon Bar Yochai dijo, en palabras, como diríamos, en palabras delicadas, los romanos son basura lemeadrin. Eso por la buena, ¿no? ¿Eh? Eso por la buena. Porque todo lo que hacen lo hacen por su interés y los puentes lo hacen para quitarnos dinero y los baños públicos para volverse más fifíes y los prostíbulos y las calles y los negocios para ahí tener sus vidas nocturnas. Entonces todo lo que hicieron es para su interés. Top. Entonces esa información llegó al gobierno romano y ellos dijeron, bueno, Rabbi Yehuda, con la cabot, le vamos a dar un puesto. Sí, él va a ser la cabeza de los habladores. Y Rabbi Yossi, como se quedó callado, o sea, no estuvo tan mal, pero estuvo mal, porque el que tenía que haber dicho hablar a favor, entonces lo echaron y lo mandaron al norte. Y a Rabbi Shimon le promulgaron pena capital, pena de muerte. El que habla mal del gobierno, pena capital. Se escapó. La Gemara cuenta aquí que al principio iba al Bet Midrash y la señora le mandaba comida, pero luego ya tuvo miedo porque van a presionar a la esposa y ella va. Entonces se tuvo que escapar a la cueva. Y dice la Gemara cómo ellos se cuidaban para que no se les gaste la ropa, etcétera, etcétera. Y en un momento dice la Gemara, después de 12 años llegó Eliyahu Naví, y dice, le informa, ¿sí?, de que el César murió y por lo tanto se anuló el decreto de pena de muerte en contra de él. Salieron
de la cueva y vieron personas que estaban arando y sembrando. Y Rabbi Shimon, luego de 12 años, que lo único que hizo fue estudiar Torah con su hijo, dijo: dejan la vida eterna y se ocupan de la vida pasajera. ¿Qué están haciendo aquí? Más de qué es sembrar, qué es arar, qué son esas tonterías que están haciendo. Y en cada lugar que ponían sus ojos, inmediatamente quemaban. Zotomeret, salieron de la cueva con una energía espiritual que cada vez que veían algo que no les parece, lo queman. Wow. Miyad Nisraf. Entonces, salió una voz del cielo y les dijo: ¿para qué salieron de la cueva? ¿Para destruir mi mundo? Vuelvan a la cueva. Volvieron, estuvieron ahí otros 12 meses. Dijeron: el juicio de los malvados en el Geinom es 12 meses. Tenemos que pasar este tiempo. Y después de eso salió la Bat Kol otra vez y dijo: salgan de vuestra cueva. Tomeret, tuvieron que hacer otro stash de 12 meses para acoplarse a la vida de los que viven fuera de la cueva. Y cuando salieron de la cueva por segunda vez, entonces salieron. Y dice la Gemara que cada vez que veían algo, lo que enfermaba a Rabbi Elazar lo curaba Rabbi Shimon. Tenían un equilibrio, uno hacía lo que veía que había que corregir y el otro lo curaba. Todo. Y en ese momento dice Rabbi Shimon: vení, hijo mío, el mundo tiene suficiente contigo, conmigo y contigo. Todo. Atkan, la salida de la cueva. Y ahora viene el sipur que yo les quiero contar. Llegó Erev Shabbat, la víspera de Shabbat, el horario de la Shkia. De repente vieron a un Saba, a un Zaken, a un anciano, que tenía 2 adasim, 2 mirtos en su mano. ¿Sí? ¿Qué tienen los adasim? ¿Qué aprovechamos de los adasim? ¿Ah? Besamim. Tenía dos. Dos. Dice la Gemara: Trei medanei asa. Entonces, primeramente, pongan atención porque cada detalle en este sipur, el Rav Kook lo explica de manera esencial para que entendamos de qué se trata. Primeramente estamos en Erev Shabbat, en el horario entre la salida de el viernes y la entrada de Shabbat, Ben Hashmashot. Segundo punto, ven a un anciano, dad con un anciano y no a un joven. Tercer punto, carga en sus manos 2 adasim y no 2 papas o 2 pomelos o 2 tomates. 2, dafka 2 y no 1 y no 3. Y algo que tiene buen aroma, como los adasim. Y estaba corriendo, Berraid Ben Hashmashot. Estaba corriendo, Caneré, para llegar a su casa, lo de Amá. Entonces es otro detalle, un anciano corriendo. Generalmente los ancianos van caminando, van lento. Amrule Anel Amalach, le preguntaron Rabbi Shimon y Rabbi Elazar: ¿para qué tienes esos 2 adasim en tus manos? ¿Qué haces con esos 2 adasim? Amar Leu Lichbot Shabbat. Dijo: no, yo llevo estos 2 adasim a mi casa, Lichbot Shabbat Kodesh. Existe una costumbre en muchas sinagogas, especialmente Sefaradiot, que en Erev Shabbat, ustedes ven en la puerta adasim, para que la gente huela y diga la brajá Borá Tzei Besamim. Ya fue. Entonces el anciano contestó que él
trae esos 2 Adasim para darle kavod, darle honor al Shabbat. Betizgelecha bechad, le preguntaron, ¿para qué necesitas 2? ¿Que con uno no es suficiente? ¿Por qué necesitas 2? No, Chad keneged zachor, vechad keneged shamor. No, hay 2 mandamientos, hay 2 veces en la Torah los mandamientos, donde aparece el Shabbat. En uno dice zachor et yom Shabbat, recuerda el día del Shabbat. En otro dice cuida el día del Shabbat. Entonces yo quiero una dash por el recuerdo del Shabbat, la mitzvah de recordar el Shabbat, y la otra que dice cuida el Shabbat, zachor veshamor. ¿No? Amarle librei, le dice Rabbi Shimon a su hijo Rabbi Elazar, Kama Habibim mitzvot al Israel. ¿Cómo son amadas las mitzvot para el pueblo de Israel? Yativ da'atayo. Y ahí se tranquilizó Rabbi Elazar. Ese es el sipur. ¿Qué dice este sipur? ¿Para qué la Gemara nos enseña esta historia? ¿Qué? Estamos hablando de 2 gigantes de la Torá, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar. Estuvieron 12 años, más 1 año, más 12 meses, estudiando Torá, alimentándose de algarrobo y de un poco de agua. Salen de la cueva, queman todo lo que ven, tienen que volver para equilibrarse ideológicamente, y cuando salen por segunda vez, entonces todavía no están mamash equilibrados, porque Rabbi Elazar sigue ahí quemando un poco, pero viene su papá Rabbi Shimon y empieza a ser bombero y a curar. Y de repente ven a este anciano en Erev Shabbat, corriendo con sus 12 Adasim, Zachor, Beshamor y Lichvot Shabbat Kodesh. Y cuando termina esto, le dice Rabbi Shimon a su padre, a su hijo Rabbi Elazar, ¿cómo aman a Israel a las mitzvot? Y ahí Rabbi Elazar se tranquilizó. Más de, ¿qué enseña este sipur? Entonces, ¿cuál vemos aquí? De que esta historia aparece en el tratado de Shabbat, y que esta historia nos habla de la mitzvah del Shabbat, y que esta historia nos habla de cómo este anciano hizo kvot Shabbat, y que agarró 2 Adasim, porque él entendió que hay que darle kavod a los mandamientos en los 2 lugares de la Torah, Zachor et Yom Shabbat, Shamor et Yom Shabbat. Y esa fue la pauta para que Rabbi Shimon diga cómo Am Israel ama las mitzvot. ¿Cómo llegó Rabbi Shimon a la conclusión de que este Zaken ama todas las mitzvot? Ulay, respeta Shabbat, pero quién sabe qué hace con las demás mitzvot. ¿Mejor? En la Gemara nos dice cómo ama este Zaken al Shabbat. No. Kama Hamivim mitzvot al Israel. La conclusión fue primeramente de todas las mitzvot, y no solamente de él, sino de todo Am Israel. Y eso fue lo que al final tranquilizó la situación. Ahora estamos adaptando. Hay un libro llamado Netivot Shalom. Lo que vamos a estudiar ahora está basado en 3 fuentes, además de la Gemara. Una es el libro Netivot Shalom, de un Rab Hasidí contemporáneo, de la Hasidut de Vishnitz, si no me equivoco. La otra es Ein Ayah, que es el Perush del Rav Kook a las Agadot, a las historias que vienen en el Shas, en este caso en Masechet Shabbat. Y también una fuente del Mesilat Yesharim del Ramchal. ¿Ma?
Todo eso en la media hora que tenemos antes de que vayan a disfrutar del almuerzo. El Netivot Shalom dice, tenemos un lugar en el Zohar HaKadosh que dice así, en Parshat, Helek Gimel, no sé en qué parte, Rabbi Yehuda kare lele Rabbi Shimon Shabbat. Rabbi Yehuda denominaba a Rabbi Shimon Bar Yochai Shabbat. Lo llamaba Shabbat. Rabbi Shimon es Shabbat. Dichtiv, como está escrito, Shabbat la Hashem, Kodesh la Hashem. Como está escrito en los versículos en la Torá, Shabbat para Hashem, Kodesh, santificado para Hashem. Más Shabbat la Hashem Kodesh, así como Shabbat es para Hashem algo Kadosh, af Rabbi Shimon, así también Rabbi Shimon, Shabbat la Hashem Kodesh, es como Shabbat para Hashem que es Kadosh. ¿Eso está en el Zohar? Eso está en el Zohar. Después otro rabino dice otra cosa. ¿Qué otra cosa? Sí. Sí. Todo, ya fe. Rabbi Shimon es Shabbat. Empiezan con la misma letra, Shin Shin. Shimon, Shabbat. Simón Salvador. Veyesh lomar ha'inyan. Está escrito en Shemot 31. Ushmartem et ha-Shabbat ki kodesh hi lachem. Y cuidarán el Shabbat que es Kadosh para ustedes. O sea, Shabbat y Mekora Kedusha. El Shabbat es la fuente de la Kedusha. ¿Qué significa Kedusha? ¿Qué significa Kadosh? ¿Por qué dice, Esa es traducción. que Shabbat es he, femenino? No. Shabbat es femenino, no es masculino. El Mesilat Yesharim, al final de su libro bestseller, en el capítulo 26, nos habla de la Kedusha y explica qué significa ser un hombre Kadosh. Entonces, en traducción libre, he aquí que el hombre que se santifica con la Kedushá de su Creador, afilu sus actos materiales se vuelven asuntos de Kedushá mamash. O sea, un hombre Kadosh, cada acto que haga, no de mitzvah, un acto de mitzvah es Kadosh porque es mitzvah. Pero un acto cotidiano, comer, tomar, caminar, trabajar, no me llame, se vuelven en el hombre Kadosh, Kedoshim, santificados. Y la señal es lo que dijeron Jajamim, que cuando un Cohen come la carne del sacrificio, que ella es mitzvah taseh, que es una mitzvah, dijeron que los Kohanim comen y los dueños del Korban reciben caparás. El momento que el Kohen come el Korban de fulano, en ese instante el dueño del Korban es perdonado. Por ejemplo, si trajo un Korban Hatat, ¿sí? Entonces, cuando al Cohen no salpica la sangre del Korban, es perdonado el hombre, ¿sí?, del Korban que lo trajo, que como van el que hace la boda es el Cohen, sino el momento que lo come. Cuando él está ahora con su asadito, sentadito, comiendo, disfrutando su... Perdón, ¿está bien? Disfrutando su carnecita con su buen vino, en ese momento
ahí el dueño del Corbán, que le dio al Cohen para que él lo haga, él recibe capará. Ya fue, allá. Entonces, en el capítulo anterior, el Ramjal explicó qué significa ser un hombre tahor. Tenemos tahará y kedushá. Tenemos purificación, pureza, tahará y kedushá, santidad. ¿Cuál es la diferencia, dice Ramjal, entre ambos? La diferencia es el siguiente. El hombre tahor, el hombre puro, sus actos materiales los hace solamente porque son necesarios. Y él mismo no tiene la intención en ellos, sino de hacerlos porque no le queda de otra. Porque hay que comer. Porque si no como, me muero de hambre. ¿Por qué duermo? Porque si no duermo, voy a estar muy intranquilo. ¿Por qué trabajo? Porque es necesario. Malasot, parnasá. De esa forma, se sale del nivel malo del materialismo y la persona se vuelve puro. ¿Por qué? Porque sabe que todo lo que tiene que hacer en el mundo de la materia no lo hace porque sería el ideal de hacerlo, sino porque es una necesidad. Y bueno, las cosas necesarias en la vida se hacen. Inevitables. Pero esa persona llegó al nivel de puro, pero no llegó al nivel de kadosh. Él es tahor, pero no es kadosh. ¿Por qué? Porque esta persona dice, si podría yo vivir sin comer, y sin trabajar, y sin pasear, entonces mejor no comer, mejor no trabajar, mejor no dormir, ser un ángel preferible. Ese es el tahor. Pero el kadosh no opina de esa forma. El kadosh, que está siempre apegado a Hashem y su alma y su mente siempre está en las ideas espirituales verdaderas del amor y del temor a Hashem. Para él, todas esas cosas, comer, tomar, descansar, trabajar, para él esas cosas son parte de su avodat Hashem, de su servicio a Kadosh Baruj Hu, mientras está aquí en el mundo terrenal. No es algo necesario que se hace porque no me queda de otra, sino que así como hay mitzvah de ponerse tefilín y de hacer kiddush en Shabbat, hay mitzvah de trabajar y de comer y de descansar. Eso pasa a ser parte de su avodat Hashem. Un hombre así se considera como un mishkan. Él es como un mizbeach, como un altar, como dijeron Jajamim, Ha'avot hen amerkabah. Los padres, Abraham, Isaac y Jacob, eran como la carroza. Ellos iban detrás de Hashem en todo. Cuando el caballo para acá, la carroza para acá. Cuando el caballo va para acá, la carroza va para acá. Anulación absoluta a Hashem. Y así también dijeron que los tzadikim son la Merkabah, porque la Shejinah reposa sobre ellos como reposaba en el Mikdash. Y de esa forma, cuando un Kadosh come una comida normal, cotidiana, es como un corbán que se está sacrificando sobre el Mizbeach. Él ahora come, pero él es un Mizbeach. Entonces, esa comida es como un sacrificio para Hashem. ¿Por qué? Porque sin ninguna duda que se considera una elevación para la comida que suba sobre el Mizbeach. Si yo agarro un corbán y lo subo al Mizbeach y lo quemo sobre el Mizbeach, ¿qué está pasando en ese momento con esos miembros del corbán? Se están elevando, están subiendo de categoría, porque se sacrifican a Hashem. Y además de eso, dicen Jajamim,
que en el momento que eso sucede, toda esa especie en el mundo se bendice. Cuando nosotros traíamos el agua y lo sacrificábamos en Sukkot, todas las aguas del mundo se santifican. Cuando traíamos la cebada del Omer, toda la cebada del mundo se bendice. Cuando traemos los 2 panes en Shavuot, todo el trigo del mundo se bendice. Entonces, todo lo que sube al Mizbeach, ¿sí?, cambia de dimensión, deja de ser algo material y se vuelve algo como espiritual, ¿sí?, que es bendecido por el Mizbeach y que le da brajá a toda la existencia. Cuando el hombre Kadosh come, él está transformando a ese pedazo de carne, a ese vino, a ese pan, en algo Kadosh. ¿Por qué? Porque él es como un Mizbeach. Entonces ahora cuando él come, no come porque no le queda de otra, sino porque cuando él come, eso mismo es mitzvah. Eso es mismo, es como un korban, como un sacrificio para Hashem, que lo acerca a Kadosh Baruj Hu. Y por eso el alimento y la bebida que el hombre Kadosh come es una elevación del alimento y de la bebida, como si en ese momento se estuviera sacrificando sobre el Mizbeach. La garganta del Kadosh, del Tzadik, es un altar. Entonces, el Kadosh no quiere escaparse de comer como el Tahor. El Tahor quiere escaparse. Pero cuando ya el estómago no aguanta, bueno, voy a comer. El Kadosh no se escapa de comer, al contrario. Él va a la heladera, agarra la comida y él dice, esto es para mí servir a Hashem. Avodat Hashem. Porque si él es un hombre de esa categoría, lo que entra en su estómago y lo que pasa por su garganta se transforma en Kodesh. No es una escapatoria, es lejatejila. Y así, todo lo que utiliza el Kadosh de este mundo, cuando trabaja, cuando utiliza el dinero, cuando descansa, cuando compra objetos, muebles, lo me llené. Todo lo que él utiliza de este mundo, básicamente pasa a ser Avodat Hashem, servicio a él, se eleva. ¿Por qué? Porque eso está sirviendo al Tzadik, que sirve a Ribono Shel Olam. Klalo Shel Davar, en síntesis. ¿Qué es la Kedusha? Que el hombre esté apegado tanto a su Dios, hasta que en cualquier acto que él haga no se separe y no se aparte de él de ninguna manera. Hasta tal punto, ¿sí?, de que generalmente cuando una persona agarra un pedazo de carne, él se vuelve carnioso, él baja a la carne, él se vuelve carne. Pero el tzadik, el kadosh, que hace, agarra la carne y la eleva a su nivel, al nivel del kadosh. Esa es la pregunta. ¿Quién aquí tiene control sobre quién? En general, la carne nos controla y nos vuelve más carnios. Pero el kadosh controla a la carne y la vuelve kedusha. ¿Entendido? Qué rico ser carne. Para que me eleve. Muy bien. Kamubán, que estamos hablando aquí de una persona que su mente, que su alma, que su corazón constantemente están fijos en el vínculo y en la conexión con HaKadosh Baruj Hu y con su grandeza, hasta que básicamente se transforma en una especie
de lo que dice la Torah, Ve'anshei kodesh tihiyun li. Hombres de Kedushá serán para mí. Zotomeret, estamos hablando aquí de un nombre angelical. Es hombre. Y él quiere comer, y él quiere descansar, y él quiere trabajar. ¿Para qué? Para transformar al mundo material en lo que es él. Kadosh. Todo lo que acabamos de decir lo dice el Ramjal. Y eso es lo que dijo el Zohar. Porque todo esto que acabamos de decir tiene un nombre. Rabbi Shimon Bar Yochai. Bueno. Cada vez que Rabbi Shimon Bar Yochai en la cueva probaba un jarub, un algarrobo, ese algarrobo se volvía Rabbi Shimon. Si vieran lo feo que es. No, yo lo probé. Está bueno. Se vuelve Rabbi Shimon. Entonces, todo lo que acabamos de ver ahora es el prefacio al Shiur. Queda tiempo. Entonces, estamos saliendo de la cueva Rabbi Shimon y Rabbi Elazar y nos encontramos con un anciano que está corriendo con dos Adasim Ben Ashmashot en la entrada del Shabbat, con dos Adasim. Y nos dice el Rav Kook, la Kedushá del Shabbat tiene dos energías, dos dimensiones, dos fuerzas. Una que ella santifica y eleva a Israel con su Kedushá, en su esencia de lo que es Shabbat Kodesh, el día del Shabbat. Shabbat es un día que está por encima de los días de semana. Shabbat es un día diferente a Mabdil ben Kodesh lechol. Vaikadesh oto, vaibarech oto, Akadosh Baruch Hu bendijo al Shabbat, lo santificó. Y eso nos permite en ese día elevarnos a niveles espirituales, etcétera, etcétera. Pero el Shabbat tiene otra cosa muy importante. El Shabbat es expansivo. ¿Sabe lo que es expansivo? Que se expande. ¿A dónde? Toda la semana. Ya fe. El Shabbat no solamente influye en el Shabbat, sino que en toda la semana. Desde el miércoles empezamos a sentir la onda del Shabbat y hasta el martes podemos hacer Abdalá porque se expande la Kedusha del Shabbat. Y cuando llega el miércoles otra vez empieza la onda expansiva del Shabbat Hay que comprar. para Najón, Yafé. Y por eso decimos en la tefilá Ayom Yom Rishon Be Shabbat, Ayom Yom Sheni Be Shabbat, Ayom Yom Shlishi Be Shabbat. Porque ¿Sabe cuándo termina Shabbat? ¿Es cuando comienza Shabbat? Cuando Shabbat Cuando termina. termina. Najón, Shabbat empieza cuando termina. Najón, El anterior. Najón. Hay que comprar. Y por eso nosotros pedimos que llegue la época que se va a denominar Yom Shekulo Shabbat. ¿Cuándo? Séptimo milenio. Ahora, ¿por qué Yom Shekulo Shabbat? Porque hay personas que tienen la categoría de poder transformar su día de semana en Shabbat. De hacer Shabbat toda la semana. ¿Qué? ¿No prenden fuego el domingo? Ahora termina Shabbat, tenemos que hacer Abdalá, tenemos que prender las velas, la vela, prender fuego. Ela. La Kedushá del Shabbat jala, continúa toda la fuerza de los días de la semana, a pesar de que son días de Hol, días bajos, días de materialismo, días de trabajo, días de cotidianidad, cotidianos. Pero por cuanto que en ellos recordamos el Shabbat, logramos elevar también a esos días.
Un besazo. Llamó un besazo continúa. Reg. Y por ese motivo la Neshama de Am Israel puede elevarse también Beyemei Hol, en los días de semana, porque el Shabbat siempre está ahí pendiente, siempre está ahí presente. ¿Sí? El Shabbat no es algo que viene una vez por semana. El Shabbat oficial, obviamente, es una vez por semana. Pero el Shabbat mental, sentimental, en el corazón, en la mente, nos acompaña toda la semana. Y de esa forma, los días de Shabbat, los días de semana, no se transforman en días bajos, como se ven aparentemente en la superficie. Que se ven días totalmente profanos. Sino que ellos van y se elevan con la Kedushá del Shabbat. Y a pesar que en esos días no estamos haciendo cosas que se hacen en Shabbat, no hacemos las seudot de Shabbat, y no hacemos Kiddush, y no estudiamos tanta Torah, y no hacemos tanta tefilá, y no cantamos en la seudá, y aparentemente estamos imbuidos en un mundo muy material. A pesar de eso, la Kedushá del Shabbat está en los corazones de Am Israel, hasta tal punto que la finalidad superior de la vida está también en esos días, de una manera un poco más oculta, pero ahí está presente. Entonces la Kedushá del Shabbat está en Shabbat, pero también está en los días de semana. Y cuanto más la persona está cercana a Elohim, con su Nefesh a Hashem, más Shabbat tiene en día de semana. No solamente Sí. el Shabbat es el único día de todas las semanas donde todos los judíos están unidos, porque el Shabbat son 25 horas, el día son 24 horas. Entonces, esa hora que tenemos de más es la que une en todo el mundo. Tenemos un momento, una hora de unión, todo el mundo en Shabbat. Ahora, volvamos al Sipur. ¿Cuándo ven a este anciano corriendo? ¿En qué momento del día? Antes de que Antes del comience. Shabbat, ven a Shmashot. Si está corriendo, tiene prisa. Najón. empieza O Shabbat sea, ese es el momento de la conexión entre Hol y Shabbat. y Shabbat. Sí, ven a su- Entre Hol y Kodesh. ¿Y por qué lo ven en ese momento? Porque esta historia nos enseña cómo el Shabbat influencia en los días del Hol. Donde se besa el Shabbat con el Hol, Ben Hashmashot, entre los soles. Ese es el momento donde ven a ese anciano corriendo. Ese anciano está corriendo en el momento donde hay una demostración rotunda de que hay conexión entre Kodesh y Hol. Hay conexión entre el Kodesh y el Hol. A pesar de que uno podría pensar que no, que el Hol es algo muy lejano a la Kedushá del Shabbat. Como ya dijimos, hay algo en el interior también de los días de semana que está influenciado por la Kedushá del Shabbat. Hay una fuerza interior que es difícil de poder percibir y que se parece al aroma. El aroma no se puede agarrar con las manos. Se huele. Nosotros tenemos que tener el aroma para oler que también hay algo de Shabbat en los días de semana. Chum. Tenemos que tener el olfato para saber identificar, de que no nos confundan,
que los días de semana del Yehudí no son días de semana que son solamente Hol, sino que tienen un interior y un contenido de Kedushá también. Para eso hace falta tener un buen olfato. El aroma es el artículo material De la Neshama. espiritual. Mejor, la Neshama tiene satisfacción en Motzei Shabbat porque olemos, porque la Neshama necesita refuerzo. ¿Y con qué la reforzamos? Con aroma. El cuerpo no tiene satisfacción del aroma. El alma tiene satisfacción del aroma. Por eso empezamos. Y esa es la fuerza de la acción del Kodesh sobre el Hol. Estamos viendo aquí un anciano. ¿Por qué la Gemara trajo Dafka a un anciano? Ulay había un joven que estaba corriendo con los Adasim. No. Porque los ancianitos no corremos tan rápido. Mejor. Y ese está corriendo El porque anciano que está corriendo me pasa a mí también. demuestra cómo la Kedushá del Shabbat le da fuerza a filo a un anciano. A filo a uno que su fuerza material está como si fuera débil, pero cuando eso se conecta con el mundo espiritual del Shabbat, de repente el anciano vuela. Es vitamina pura. Y eso provoca que se despierten las fuerzas de ancianidad en ese hombre. ¿Qué? Umikol Makom, a pesar de eso. A pesar de que el Hol está influenciado del Kodesh, del Shabbat, la fuerza del Kodesh no baja, no se debilita, sino que se queda en su categoría. Entonces, ¿qué tenía en sus manos ese anciano? Dos Adasim. Uno por Zahor et Yom Shabbat y otro por Shabbat. Shamor et Yom Shabbat. Hay dos puntos en el Shabbat. Recordar. Uno, recordar en la semana de que hay Shabbat. Nunca olvidarse de que ahí está la presencia del Shabbat, a filo mientras estás trabajando, comiendo, paseando, haciendo business. Ahí está el Shabbat. Recordar que ahí está presente. Que la Kedushá está ahí. Y Shamor es cuidar el Shabbat en Shabbat. Entonces, Zahor y Shamor son las dos dimensiones del Shabbat. La del Shabbat absoluto y la del Shabbat oculto en los días de semana. Zahor y Shamor. Zahor y Shamor. Cuando ven esto, Rabbi Shimon y Rabbi Elazar, dice Rabbi Shimon, ¿cómo aman a Israel a las mitzvot? ¿Por qué? Porque la Kedushá de las mitzvot es la neshama que está dentro de la fuerza de la vida cotidiana de Am Israel. Muchas veces una persona hace cosas muy triviales, pero en el momento que eso lo hace con una buena intención de ayudar a una persona o de hacer algo bueno, entonces eso se vuelve mitzvah. Kama chavivim mitzvot al Israel. Afilo los actos materiales se vuelven mitzvot. Porque yo estoy trabajando porque yo quiero que mi hijo pueda estudiar en una buena yeshiva. Y yo estoy trabajando porque Bezat Hashem quiero poder comprar buena comida, Lichvot Shabbat Kodesh, y para alegrar a mi esposa y para alegrar a los pobres, etcétera, etcétera. Todo se vuelve mitzvah. En ese momento, dice la Gemara, Yativ Da'atayu. Se tranquilizaron. ¿De qué se tranquilizaron? Se tranquilizaron de entender. Rabbi Shimon Bar Yochai se dio cuenta de que lo que pasa con él en realidad no es exclusivo de él. En él está en todo su esplendor. Él es Shabbat. ¿Cuándo Rabbi Shimon es Shabbat? ¿Solo en Shabbat? No. Todos los días es Shabbat.
Cuando Rabbi Shimon sale después de 12 años y de 12 meses de la cueva, Eureka, ¿qué descubre? Que Caniré, que ese poder existe no solamente en él, sino también en todo Am Israel. Lo que pasa es que él no está en Shabbat, él es. Él es Shabbat. Najón. No está. Najón. Él es. Él es Todo el Shabbat. tiempo es. Najón. Ya fe. Entonces, ese poder de ver también en un Yehudí Pashut, en un anciano, de que él agarra 2 Hadasim y que utiliza la fuerza interior del alma, del olfato, y que quiere demostrar que también sus días de semana están vinculados con la Kedushá del Shabbat. Eso fue lo que a Rabbi Shimon lo tranquilizó. A Rabbi Shimon, ¿por qué? Porque él dijo, el Shabbat está en Am Israel también. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y corren y lo conectan y lo vinculan. Entonces, de esa forma entendemos por qué el Lag BaOmer se volvió casi un Shabbat y prendemos velas, prendemos medurot en este día tan importante. ¿Por qué usamos mandir brillo? Quiero también,